Estamos en un nuevo encuentro de geopolítica aquí en AGN Prensa. Le damos la bienvenida a Cristian Lamesa. Cristian, en el abordaje de esta semana me resulta interesante comenzar a pensar que hay un avance en lo que tiene que ver con la conformación del bloque de la multipolaridad. ¿Por qué? Porque la semana pasada terminó la cumbre de los BRICS y allí a través de un mensaje que se emitió a través de una plataforma online, Putin reafirmó su apoyo al bloque de los BRICS y aseguró que el avance es indetenible en ese sentido. Por otro lado, China afianza también su acuerdo bilateral con Perú, estableciendo conjuntamente con ese país y también con Brasil nexos estratégicos de transporte comercial, algo que la Argentina, por ejemplo, para situarnos nosotros mismos, ha abandonado hace rato. Bueno, ¿qué apreciación tenés al respecto teniendo en cuenta que también el mapa complejo que atraviesa el mundo se están dando otro tipo de situaciones que van reafirmando también la seguridad comercial que gestan los BRICS? Sí, a ver, lo que manifestó Putin sin duda en ese videomensaje es muy interesante y vuelve a poner sobre la mesa un posicionamiento claro por parte de Rusia en lo que es la arquitectura de este nuevo mundo multipolar, ¿no? Del cual yo creería, sin temor a equivocarme, que Rusia es el alma de este mundo multipolar. Ujú. Es el alma y es la punta de lanza también, hay que decirlo, porque si bien China también tiene una posición incluso mucho más audaz en su diplomacia, que siempre fue muy comedida, hace algunos años ya vamos viendo posiciones más confrontativas por parte del gigante asiático. Pero sin duda Rusia es el que, como siempre a lo largo de la historia, da esas luchas que terminan beneficiando a toda la humanidad. En ese mensaje también se desprende algo que yo analizaba que me parece interesante también, porque es cómo, a ver, pese a la buena relación personal, a la buena eh, sintonía que maneja Trump y Putin entre sí, yo creo que es como que Putin para la pelota y le vuelve a poner los puntos a Ujú. Estados Unidos como diciendo, ojo, el tema del dólar vamos camino a la desdolarización, el 90% del comercio entre nuestros países ya se hace en monedas locales. Yo creo que es un llamado de atención a Trump. Yo creo que parte de la respuesta a eso, sin lugar a dudas, está en esto que vamos a ver si se concreta, ese famoso mensaje para el lunes próximo, Ujú. esa vuelta atrás con el no mandar armas a Ucrania y parecería que va a volver a mandar armas defensivas, armamento defensivo. También esto de el 50% de aranceles a Brasil, porque creo que en ese sentido acá en este rompecabezas geopolítico en el que yo creo que sin duda, de alguna manera, la idea de Trump es en este mundo multipolar instalar a los Estados Unidos como uno de los tres grandes polos de poder, Rusia, China y Estados Unidos, y mantener sus zonas de influencia. Vos fijate que prácticamente, capaz me equivoco, pero prácticamente yo no lo he escuchado a Trump hablar sobre Taiwán, Ujú. algo que era una especie de obsesión para Biden, que era siempre la piedra en el zapato para generar situaciones tensas con Beijing. Yo creo que Trump se pone enérgico cuando habla de Panamá, del canal de Panamá, cuando habla de Groenlandia, cuando habla de lo que él considera que es su zona de influencia, lo que es vital para los Estados Unidos. Y ahí puede entrar el conflicto por la base, el puerto en Perú, el puerto chino en Perú, estos intereses. Lo que pasa es que este mundo ya no es tan fácil delimitar zonas de influencia, Claro. porque si bien la zona de influencia de Estados Unidos sería, según la lógica, toda América,
y Europa Occidental por lo menos, sin duda hay islas, entre comillas, que van a estar en otra zona de influencia, como puede ser Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, sin duda están en la zona de influencia de Rusia y de China, ¿entendés? Como también hay lugares que están mucho más permeados por Estados Unidos en Asia, en lo que sería la zona de influencia de China. Entonces, yo creo que eso va a ser un poco más, tiene que ser un poco más flexible, pero yo creo que acá se están mostrando un poco los dientes y están un poco en esa pulseada que yo creo que tampoco es un problema mientras que no pase, como decimos nosotros, no se pase de rosca. Yo creo Ujú. que acá estamos viendo un base muy importante, ya me tienen comprometido para las 6:30 de la mañana el lunes la gente de Negocios Televisión, porque van a hacer un especial sobre el mensaje de Trump, que no sé por qué lo hacen tan temprano, porque no va a haber hablado para esa hora todavía. Pero es interesante porque nos va a tener a todos en vilo hasta el lunes. ¿Qué crees que va a decir? ¿Qué crees qué contenido va a tener ese mensaje? ¿Para dónde crees que puede llegar a apuntar? Mira, yo te digo la verdad, mira que hay muchos que dicen que Trump es impredecible, que Trump es un loco, que nunca se puede saber para dónde va a salir. Yo no soy tan partidario de esa visión, yo creo que es bastante predecible y yo hasta ahora, no es por jactarme, pero haciendo mis análisis, no le he errado tanto. No digo que tenga una exactitud del 100%. Pero en un 80, cuando decían que iba a echar a patadas en el traste a Hexet por el tema de los chats, yo dije a Hexet no lo va a echar y al que debería echar es a Mike Walt, dicho y hecho. Ahora, lo del lunes, sinceramente, esta vez sí se me presenta como una incógnita. Yo creo que, yo lo decía, ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, no, ayer lo decía antes de ayer con los amigos de Radio Oriente Capital de México, que yo creo que acá hay una guerra en diferentes niveles. Hay una Ujú. guerra bélica en diferentes frentes, Medio Oriente, Ucrania, etcétera. Hay una guerra de información y de desinformación, que esa la maneja muchísimo el globalismo internacional. Y también hay una guerra de nervios en la que se están enfrentando, creo que casi a nivel personal en este momento, Putin y Trump. Es una guerra psicológica y de nervios. Yo creo que acá, en esto de retiro las armas, doy las armas, lo anuncio con Netanyahu al lado, que es al que le mandó las armas que le sacó a Ucrania, lo cual también yo decía, puede ser un mensaje velado a Netanyahu de decirle, mirá que capaz empiezo a mandar las armas de vuelta a Ucrania y no te doy a vos, que quedó el parque de defensa antiaérea israelí, quedó prácticamente agotado. Ujú. Entonces, yo creo que acá lo que está haciendo Trump es mostrando los dientes para seguir negociando. Y yo decía algo que me parece interesante también. Eh, Ante los dichos de Trump hay que ver qué contesta Rusia. Hay que darle entidad o no, primero, después viendo lo que hace en la realidad. No tanto lo que dice, sino lo que hace. Pero aparte teniendo en cuenta lo que dice. Rusia, lo que contesta. ¿Viste esto que salió de ese? Y yo creo sinceramente que para mí debe ser inteligencia artificial, no creo que sea real. Ese audio en el cual dice que va a bombardear Moscú, ese audio que dice que va a bombardear Beijing, Sí, no, que... no suena creíble en este contexto, ¿no? Sobre todo, No, y primero, aparte, por la y situación, aparte, primero por la situación relacional, y segundo es porque también Estados Unidos no está en condiciones físicas de hacerlo, ¿no? Entonces, no, pero ahí, es que ahí hay un punto de inflexión también para no darle crédito a ese tipo de audio. aparte, supuestamente de 2024 la campaña del año pasado, y le decía a Putin, si entras en Ucrania te voy a bombardear, pero ya estaba en Ucrania. Es como que está desfasado en el tiempo, es muy Claro. extraño, aparte lo saca CNN, que es de los principales enemigos de Trump, y aparte lo más interesante de esto es que Dmitry Peskov, cuando le preguntaron, dijo, hay que ver si es real.
hay que ver si no es inteligencia artificial, hay que ver si es real, no vamos a opinar nada al respecto. Entonces, la moderación del Kremlin, por ejemplo, también lo que dijo respecto a lo de no doy armas, ahora voy a mandar armas, dijo Dmitry Medvedev que es un delicioso declarante porque dice, le da los titulares más desopilantes cuando trata a todos de ancianos degenerados o de malditas sanguijuelas. Digamos que no ahorra en epítetos para los enemigos de Rusia. Sin embargo, cuando sale a contestar algo de Trump, lo hace mucho más moderado para el estilo de Medvedev. Y sobre eso dijo que la Casa Blanca se seguía columpiando y hizo como una parodia con eso. Estoy muy contento con la charla con el presidente Putin, estoy muy desagradado con la charla con el presidente Putin, no voy a mandar armas a Ucrania, voy a mandar armas a Ucrania. O sea, ironizando con eso, pero no yendo mucho más Ta- allá. También es cierto que, Cristian, que Estados Unidos está viviendo un momento complejo internamente, ¿no? Los números económicos Eh, no son los mejores para Trump en esta situación, tiene un proceso inflacionario en marcha también, hay un impacto recesivo en Estados Unidos, su proyecto económico no está saliendo como quiere, y cuando esto pasa en Estados Unidos, por tradición casi histórica, el foco siempre se pone en el exterior. Uno, claro, no sabe a ciencia cierta cuánto hay de bravuconada por parte de Trump y cuánto hay de acción directa. Recordemos que no hace mucho, a principio de año, salió a vociferar contra China, le impuso aranceles y se dio cuenta que gran parte de su comercio interno estaba relacionado y vinculado con China, iba a perjudicar su producción industrial también, inclusive la tecnológica. Es decir, que como bien señalás vos, en un mundo que está imbrincado permanentemente, las relaciones o las zonas de influencia ya no son las mismas, ¿no? Y no, más allá de los dichos, a los hechos, si uno toma en cuenta lo que ha pasado, Trump ha tenido que deshacer con el lomo lo que construyó con la boca, ¿no? Sí, totalmente. Vos fijate que, a ver, el tema con China que vos muy bien mencionabas, si hubiese arrancado con el nivel de aranceles que hay al día de hoy y no hubiese hecho toda esa escalada, hubiésemos pensado que lo de hoy era una locura. Pero se fue tan para otro lado, o sea, se pasó tanto, se pasó tantos pueblos que llega ahora al punto que sin duda es mejor la posición para Estados Unidos, aunque las dos economías se necesitan, aunque son competidoras, entonces como que escala para desescalar, ¿no? Hace algo totalmente escandaloso para que después a donde se llega parezca un moderado. Pero si Claro. hubiese arrancado solo con eso, dirían, está loco. Ujú, Eh, y es muy cierto lo que decís que está, el Estados Unidos que agarra a Trump es un Estados Unidos muy debilitado. Es un Estados Unidos que tiene el entramado social interno lo tiene prácticamente destruido. De ese Estados Unidos en el que yo creo que con el que sueña Donald Trump, que es el de cuando él nació, el del baby boom, el de posguerra, prácticamente ya no existe. El sueño claro. americano se volvió la pesadilla americana, con cientos de miles de personas, si no millones, viviendo en las calles, Ujú, literalmente en tiendas de campaña, en autos, la economía hiperendeudada, un ejército debilitadísimo. Hoy sabemos que Rusia produce 3 veces más armamento que toda la OTAN junto, incluido Estados Unidos. Un complejo militar industrial sumamente corrupto que produce armamento caro y malo. Entonces, realmente a Trump le tocó bailar con la mafia literalmente. Tiene que hacerse el bravo cuando no tiene que mostrar, porque aparte la guerra en Ucrania de la OTAN contra Rusia mostró que el armamento estadounidense es todo un tigre de papel. Los ujú, tanques Abrams se los hicieron pedazos y los tanques Abrams, que es lo mejor que tienen en el arsenal de tanques Estados Unidos, a ver, Rusia destruyó los tanques Abrams con lo más moderno T-80. Lo más moderno que puso en el campo de batalla Rusia es el T-80. Lo que más puso los T-72. Y por encima del T-80 tiene el T-90, que sería el equiparable al Abrams, pero es mejor, obviamente. Y todavía tiene el T-14 Armata, que no lo sacó a la cancha a jugar. ¿Me entendés entonces? Y de aviones ni que hablar, y de todo eso. Entonces,
eh, está desprestigiado, está debilitado, con toda esa onda que hicieron Wok en el ejército, también como que perdieron esa fibra de combate, ¿no? Ese ánimo de combate que tienen que tener las Fuerzas Armadas. Entonces realmente lo de Trump está en una posición muy, muy, muy complicada si realmente quiere hacer lo que dice que quiere hacer. Entonces, bueno, le toca a veces en este póker que están jugando, a veces hacer unos bluffs que no se los cree ni él mismo. Hablabas de distintas zonas de influencias y de zonas que pueden llegar a ser de alguna manera también conflictivas, donde se disputan y se tensionan los poderes en América Latina. ¿Qué mirada hay sobre la Antártida? Porque la Antártida en el corto plazo va a ser un foco también de conflicto donde convergen distintos países. Nosotros estamos involucrados de lleno en función de nuestro histórico, de nuestra histórica pertenencia, de hecho es la extensión de nuestro territorio, pero allí también hay una disputa territorial que tiene que ver con recursos territoriales, pero también recursos naturales que son esenciales para la precursión de la industria tecnológica. Rusia está en la Antártida, Gran Bretaña está en la Antártida, Argentina está en la Antártida y hay otros países que también están jugando ahí. China tiene relación en la Antártida a través de la pesca. Bueno, hay una zona que es caliente y que no siempre se visibiliza como corresponde, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que la Antártida va a pasar a estar en el centro del foco cuando empiecen a ver, cuando el esfuerzo que requiere la explotación de recursos antárticos se equipare con la necesidad. Yo creo que ahí va a pasar a ser vital. Yo creo que Argentina cometemos, la clase política nuestra comete tantos errores en lo geopolítico que realmente no se puede entender. Un país que está debilitado a nivel militar como nosotros, no tenemos fuerzas armadas Mm. prácticamente. Yo creo que cualquier país vecino que no va a suceder porque la hipótesis de conflicto con nuestros vecinos creo que debe ser desechada, salvo el vecino que es un aliado estratégico militar del Reino Unido, que sabemos quién es, cruzando los Ujú. que viven en un pasillo, pero bueno, en fin, dicho esto jocosamente, que eso es un peligro de verdad, sinceramente. Otro peligro manipulado por el Reino Unido es este mito que muchos progres se prenden a eso de los mapuches. Ujú. Eso ese separatismo que se quiere hacer en Argentina, en nuestro territorio nacional, está, a ver, la sede de Mapuche Nation está en Bristol, en el Reino Unido, y son financiados por el Reino Unido, que sabemos que siempre tuvieron la filosofía de dividir y reinar. Y eso obviamente da también posesión, o sea, sobre la Antártida, por cómo Ujú. eh, se va dividiendo esas Sí, porciones. se necesita estar en la Patagonia para después estar en Antártida. Es el salto. Exactamente. Ya están en Malvinas, digamos, ¿no? Están en Exacto. Malvinas, tienen un centro estratégico. Recordemos que allí están construyendo un puerto de aguas profundas. No solamente tienen intereses en la pesca, eso está claro, porque para ello necesita construir un puerto de esas características, van por otra cosa. Entonces, ahí hay que prestar atención también, porque obviamente en el sur también está el Canal de Beagle, que es un cruce estratégico para el Pacífico y el Pacífico el Atlántico. Bueno, hay una zona que se va a poner caliente que no miramos con la debida atención, sobre todo porque, como bien decís vos, Cristian, no hay una mirada estratégica en torno a la geopolítica, ¿no? Y en función Para de nada. ello, son los errores que se cometen históricamente en la Argentina. Otro centro de conflicto, uno podría pensar, es Brasil, hoy atacado por los aranceles de Estados Unidos, pero que es parte esencial de la región como un país desarrollado, es una potencia, Brasil hoy económica a nivel regional y mundial, y con un peso específico también, no solamente en el Mercosur, sino dentro de los BRICS. Toman decisiones los brasileros, no están jugando solapadamente o superficialmente, y efectivamente allí también se pone un polo donde Estados Unidos va a tratar de hacer hincapié porque, a ver, ya tiene a China metida muy de lleno, vuelvo a insistir, con Perú, con acuerdos que son muy
son muy importantes y a los cuales no se les presta atención, ¿no? Porque se los soslaya permanentemente y se subestima ese acuerdo con Perú, pero no es menor lo que están queriendo hacer en función de lo que implica el trazado del transporte bioceánico y además intraterritorial dentro de Perú. Algo que en Argentina, por los que venimos trabajando en el sector de transporte, se ha reclamado permanentemente hacer acá, se dejó de lado, pero China lo termina concretando con Perú, allí en Perú, y que va a tener incidencia con el comercio también regional en relación con Brasil, porque están programando lo mismo los chinos con Brasil, y eso va a potenciar el comercio entre los BRICS. Es indudable que eso va a potenciarlo. Entonces, bueno, ahí va a haber un proceso también de puja muy fuerte, no solamente comercial, sino también de, bueno, cómo va a ser Estados Unidos pie en un territorio que hoy les esquivo. Sí, yo creo que Estados Unidos, y voy a volver a la Antártida un segundito, pero yo creo que Estados Unidos va a tener el desafío de eh, cuando la región, toda América, fue su área de influencia, doctrina Monroe, América para los americanos, etcétera, va a tener que volverse un poco más amigable y va a tener que competir por los favores porque ya hay otros actores fuertes jugando y que se han ganado con mucho mérito la confianza y la sociedad de otros países, ¿no? Vemos en África la forma virtuosa en que se maneja China y Rusia. Y lo que decía respecto a nosotros, a la Argentina le ofertó la Federación Rusa armamento con el cual nosotros no podríamos ni siquiera soñar aviones, que para ellos ya prácticamente no los utilizarían, pero que para nosotros son incluso mucho mejores que los F-16 que le Ujú. compramos A Canadá, a Dinamarca, fue. a Dinamarca, sí. A Sí, a Dinamarca, Dinamarca. que aparte, como los ingleses se rieron de nuestra cara y con toda razón, porque parecemos gente con deficiencias en lo cognitivo, cuando dijo el Reino Unido que a ellos no les preocupaba, que estaba muy bien que hubiese comprado Argentina esos aviones y se los compró Estados Unidos, que es su principal aliado. Y sabemos que las armas tienen códigos de desactivación. Sabemos que Estados Unidos cuando quiere te baja la perilla y no pudiste usar más el armamento que le compraste. Rusia nos ofrecía a pagar a larguísimo plazo y con una facilidad que era prácticamente regalado. Armamento no lo tomamos. Y esto no es la época de este impresentable que tenemos de presidente. Estoy hablando de época Ujú. incluso del gobierno de, no me acuerdo si Fernández o de Cristina Kirchner. Entonces, y vos fíjate tener una alianza estratégica con Rusia, perdón, en el aspecto antártico, que ya está en la Antártida, que tiene el expertise de ser el país que tiene mayor porción ártica, que tiene la mayor flota de rompehielos del mundo con algo así como 50, tiene más rompehielos que todo el resto de los países que tienen rompehielos juntos, no llegan al número que tiene. Rusia tiene creo que 7 u 8 rompehielos de propulsión nuclear. ¿Vos sabés todo lo que podríamos hacer en alianza, en asociación con Rusia respecto a lo que es el tema antártico? Impresionante, pero acá no hay visión estratégica, no hay visión de futuro, no hay visión de ver dónde están nuestros verdaderos amigos. Realmente la torpeza de la clase política argentina de todos los colores es algo que no deja de asombrarme. Bueno, ahora es prácticamente imposible teniendo en cuenta la alineación que tiene Milei con Trump e Israel, ¿no? Es absolutamente una situación de dependencia y de conformación de Argentina como un estado colonial o Sí, igual, semicolonial, ¿no? igualmente yo quiero ver de qué se va a disfrazar Milei con sus desplantes contra Rusia cuando suceda lo que yo creo que va a suceder, no tengo muchas dudas, que Rusia y Estados Unidos se terminen convirtiendo en dos muy buenos socios comerciales, incluso casi aliados, Ujú. si Trump logra y afianza el proyecto MAGA. Ahí quiero ver de qué se disfraza Milei y su ignorancia geopolítica.
Cristian, para ir finalizando, las expectativas están centradas en este discurso de Trump el próximo lunes, de los anuncios que pueden hacer, pero también no hay que dejar de mirar lo que pasa en Medio Oriente porque la situación allí no está resuelta, ni mucho menos, ¿no? Sobre todo porque en las últimas horas hubo operaciones cruzadas, Irán negó que va a hablar con Estados Unidos para ceder en su soberanía energética, en este caso. Estados Unidos y perdón, Rusia y Estados Unidos reafirmaron que apoyan esa soberanía en tanto y en cuanto no sea para armamento nuclear. Y ahí la situación sigue tensa, ¿no? Porque si bien hay un impas y hay una paz tensionada, la cuestión no está resuelta y el fondo sigue latiendo, digamos. Sobre todo también porque Netanyahu ya no puede retroceder, ¿no? Sí, a ver, a ver, esto va a depender si realmente Trump logra garantizarle a Netanyahu su impunidad en el terreno judicial. Porque parece mentira, pero es tan vil y tan miserable Netanyahu que ha puesto a toda la región y a su propio pueblo, al pueblo israelí, que bueno, también tiene culpa de elegir a semejante monstruo, pero ha puesto incluso la suerte de su propio pueblo, de los rehenes secuestrados y todo en función de sus intereses y su causa judicial. Si Trump logra garantizar la impunidad, yo creo que eso para la paz de la región va a ser una buena noticia, paradójicamente, pero bueno, las cosas son así. También paradójicamente se ha acomodado el escenario de forma tal que Irán quedó en minoría. Irán quedó en minoría en el mundo musulmán, que sabemos que ha tenido grandes diferencias con Arabia Saudita especialmente, con Turquía, sabemos que está el tema de los sunitas y de los chiitas, que los chiitas son minoría y no son muy queridos por los sunitas, que incluso hay ramas de los sunitas que aborrecen muchísimo más que a cualquier otro, a los chiitas, más que a los judíos o cualquier otra religión. Es un mosaico muy complejo, pero vos fijate que quieren reflotar los acuerdos de Abraham, sumando a Siria al terrorista bueno, que se recortó la barbita un poco, se puso traje y ahora es el terrorista bueno, al Golani en Siria. Eh, eh, o sea que el panorama para Israel, paradójicamente, se ve mucho mejor con sus vecinos que lo que es el panorama de Irán. Irán siempre tiene que hacer declaraciones grandilocuentes para el consumo interno y para ese afán que tiene de liderar el mundo musulmán, que no va a pasar, yo siempre lo digo. Ahora, Y perdona que te interrumpa, sí. pero ¿qué impacto tendría si Trump garantiza esa impunidad para Netanyahu? Porque ahí hay una incidencia con la justicia internacional, ¿no? Que ya sabemos ha atacado, por ejemplo, a Putin. Bueno, ¿qué pasaría si esto sucede de esta manera? No, pero yo cuando hablo de la justicia, no sé si estamos hablando del mismo tema. ¿Vos hablas de la Corte Penal Internacional? No, no, de esta justicia que está siguiendo, claro, sí, la que han condenado a Netanyahu, ¿no? Claro, pero por el tema de Gaza. Ujú, Está ujú, bien, no. Yo hablo, no. Yo te voy a decir la verdad, yo no uso doble vara de medir. Para mí la Corte Penal Internacional es tan impresentable y ridícula ujú. cuando le pide la captura a Putin como cuando se la pide a Netanyahu. Ahí no voy a hacer doble estándar. ¿Por qué lo digo? Porque es una corte que no responde a la ONU, no es el Tribunal Internacional de Justicia, sino que es la Corte Penal Internacional que responde al Estatuto de Roma y muchos países no la reconocen. Ujú. No la reconoce Estados Unidos, no la reconoce Israel, no la reconoce Rusia, no la reconoce China, no la reconoce India, no la reconocen muchos países. Y los países que no son signatarios del Estatuto de Roma no tienen jurisdicción la Corte Penal Internacional para hacer eso. Entonces, eso directamente ni lo tomo en cuenta. Porque es simplemente decir si vas a tal país te podemos detener, es Claro. una ridícula. Ahora, lo que sí le preocupa a Netanyahu es ir preso en Israel. Ir preso en Israel por causas de corrupción muy graves. Ujú. Robó mucho.
Y algo que hay que decirlo, para la psicología y para la historia breve del Estado de Israel, no es algo que se acostumbre que los políticos roben o que por lo menos tengan causas de corrupción como las de Netanyahu. Entonces, eso es muy complicado. Pero, a ver, vimos que lo habían citado a declarar a Netanyahu por estas causas. Pidió un aplazamiento de 2 semanas. Se lo negaron de raíz. Salió a 1 o 2 días después Trump a hacer ese tuit diciendo que era un héroe, el más grande héroe de la historia de Israel, y que era una barbaridad lo que estaban haciendo, y que él lo iba a salvar, y que él lo iba a ayudar, y qué sé yo. Y al otro día el tribunal salió a darle el aplazo, pero sin que hubiesen apelado, o sea, se desdijo de lo mismo que dijo, sin que hubiese habido una apelación judicial ni nada. Ahí Trump mostró realmente que tiene influencia dentro de, por lo menos, su palabra dentro de la justicia israelí. Yo creo que, es más, yo creo que eso debe haber garantizado que siga esta tensa calma, pero en fin, sigue la tregua entre Irán e Israel. No han habido más cruces de misiles, más allá Ujú. de que las dos partes estaban agotadas, creo que más agotada Israel. Entonces yo creo que eso a nivel internacional no sería la primera vez que la justicia no obra de manera justa. Está claro. Cristian, vamos a seguir la semana que viene, ya obviamente con el desenlace de lo que pueda llegar a decir Donald Trump. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Un abrazo grande y será un placer reencontrarnos el viernes y ver qué dijo Trump al final. Abrazo.